Bueno, ya lo vimos en el inicio de CNN Prime, la reforma tributaria fue aprobada en el Congreso tras un acuerdo entre el gobierno y la concertación. Un desenlace al debate que fue rechazado, entre otros, por los dirigentes estudiantiles y que queremos analizar justamente con el presidente de la FED, Gabriel Boric. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Daniel. A ver, el gobierno ha dicho que aquí ganó Chile con esta reforma tributaria. ¿Qué dices tú? ¿Quién ganó? A ver, yo creo que acá se consolida una política que nosotros entendíamos que se había dado por superada, que es la política de los acuerdos que esconden las legítimas diferencias que debe haber en una democracia. A mí me parece que acá la concertación en particular le debe una gran explicación a los estudiantes y al país entero, porque no ha cumplido con el rol de oposición que debiera jugar. ¿Y quién ganó? ¿Quién es el principal beneficiado o los principales beneficiados con la reforma? Mira, es complicado decirlo, porque por una parte el Mercurio sale diciendo que el gobierno tuvo que ceder ante las presiones de la concertación, y por otro lado sale el Mostrador diciendo que la concertación tuvo que finalmente aceptar el chantaje de la derecha. Ahora, yo creo que al final todos terminan medios incómodos con esta reforma. Todos terminan medios incómodos. El gobierno se terminó metiendo en un cacho del que no pudo salir bien, con una UDI muy molesta por los aumentos de impuestos, en particular el del 17 al 20% en las empresas, y la concertación yo creo que está avergonzada, porque sabe que terminó aprobando por presión un proyecto que al final del día solo beneficia, no solo beneficia, no hay que ser injusto, pero beneficia principalmente a la educación con copago, que es la que produce la principal segregación en nuestro país, y además donde se concentra la educación con fines de lucro, y eso nos parece que es un despilfarro de recursos que no se debiera poder permitir. Ahora, en democracia hay que llegar a consenso, hay que negociar, nadie puede obtener el 100% de lo que quiere, en eso estamos de acuerdo. Y la concertación sí obtuvo subir el impuesto a las empresas, y sí obtuvo que el aumento del impuesto a las personas no fuera tan, la rebaja, perdón, no fuera tan importante como en el proyecto original. ¿No crees que había que mostrar un poco de flexibilidad para poder lograr $1.000 millones que van a ir a la educación? Yo estoy de acuerdo que en instancias como estas es importante demostrar flexibilidad y que acá no se trata de jugar al todo o nada. Pero la pregunta acá es ¿cómo se está haciendo la política en Chile? ¿Por qué la política está tan desprestigiada? ¿Por qué los niveles de aprobación de nuestras instituciones están tan por el suelo? A mí me parece que el acuerdo al que se llegó ayer a eso de las 2:30 de la noche en la comisión mixta del Congreso representa una forma de hacer política que la gente ha rechazado, que es de espaldas a los actores sociales. Si hoy día se está hablando de reforma tributaria en Chile, es porque los estudiantes se movilizaron. Si no, este tema no habría sido tema en la agenda del gobierno. Y sin embargo, el acuerdo al que se llegó ayer en la noche, a las 2:30 de la madrugada, fue de espaldas a los estudiantes, de espaldas a los intereses que nosotros habíamos planteado permanentemente dentro del debate. Pero no es lo lógico que en una democracia los parlamentarios, que finalmente son los representantes del pueblo, están ahí por votación popular, lleguen a acuerdos, o es que tienen que validar todos estos acuerdos ante instancias sociales? No, o sea, ¿Hay un poder de veto de las organizaciones sociales? O sea, yo creo que acá hay una pregunta de en qué consiste la representación. La democracia no es un cheque en blanco que consiste en que uno vota y durante 4 años, bueno, yo no te rindo cuentas, sino solamente para la próxima elección, sino que permanentemente, durante el ejercicio de la gestión parlamentaria y de la gestión representativa en general, los parlamentarios debieran tener el deber de representar los intereses de la ciudadanía a la que finalmente están adscritos. Porque, ¿qué fue lo que pasó y qué es lo que ha pasado en Chile últimamente? La derecha y la concertación se han puesto de acuerdo en cuestiones que hoy día la gran mayoría de Chile rechaza. El 80% de los chilenos, según la última encuesta CEP, están en desacuerdo con el lucro. Gabriel, adelante. ha quedado entonces claro para la oposición al menos que esto va a ser tema de la próxima campaña presidencial. Va a depender de qué proponga el próximo candidato de la concertación, si ustedes le dan el voto o no, si propone una reforma tributaria profunda. ¿Eso les haría pensar en apoyarlo? Yo creo Me refiero a los estudiantes. Sí, lo entiendo. Yo creo que el movimiento estudiantil como tal es un movimiento muy heterogéneo, y que uno de sus grandes virtudes es la heterogeneidad que representa. Pero van a luchar porque este tema esté en la próxima campaña presidencial, sí o sí. Nosotros vamos a luchar como estudiantes para incidir en que las reformas a la educación tengan cabida en el debate público nacional, y vamos a luchar también porque quienes pretenden representar a la ciudadanía se hagan cargo de estos temas. Ahora, nosotros tenemos que ser responsables también como estudiantes y como movimiento social en general. Acá hay una concertación, como decía en un comienzo, que tiene que darle explicaciones al país y a los estudiantes. Okay, palabras del déjame terminar este punto porque creo que es importante. Y nosotros no podemos quedarnos solamente en la idea de criticar a todos los que están arriba y decir los políticos son malos. Nosotros como estudiantes y como movimiento social, insisto, tenemos que hacernos cargo de generar nuevas alternativas. Eso es un proceso de largo plazo que nos agota el movimiento estudiantil, pero en el que muchos estamos trabajando desde ya. Palabras del presidente Sebastián Piñera en emplazamiento directo hoy día en la cadena nacional a ustedes. Fue más o menos así. No son los estudiantes parte del problema,
pero deben ser parte sí de la solución, no son los causantes del problema de educación. Y los llamó a que hicieran un esfuerzo y dijo que efectivamente mejor en realidad que lo repita yo, que lo diga el propio presidente. Escuchemos. Un mensaje a los estudiantes. Yo sé que ustedes no son responsables de los problemas que hoy muestra nuestra educación, pero sí sé que deben ser parte de las soluciones. Todos los chilenos estamos haciendo un enorme esfuerzo para que ustedes, los jóvenes, puedan aprender y educarse mejor. Pero nada será suficiente si falta lo fundamental, la voluntad y el compromiso de ustedes, los jóvenes, con su educación. Después de todo, se trata de su vida, de sus sueños y de su futuro. Les dijo claramente, nada será suficiente si no está la voluntad, el compromiso de ustedes. ¿Qué le responde el presidente? Bueno, qué bueno y que ojalá eso tenga una materialización real. Nosotros no estamos de acuerdo con la reforma tributaria, nosotros tenemos diferencias profundas con los proyectos que se han presentado en el Congreso, en particular con el de superintendencia, que nos parece que es una legitimación del lucro de forma encubierta. Estamos en desacuerdo con el proyecto de financiamiento, no porque nos guste estar en desacuerdo con todo, ni porque creamos que sea chori decirle que no al gobierno, sino porque tenemos fundamentos políticos y técnicos de que nos respaldan para decir de que acá el financiamiento a la demanda es una manera de seguir debilitando la educación pública en nuestro país y que se siga lucrando en la educación superior, como creemos va a seguir haciéndose con el proyecto de superintendencia, va a ser muy malo. Entonces, al final del día uno no sabe a qué presidente de la República creerle. A este presidente que habla con buenas intenciones en la cadena nacional, al que ensalza a los estudiantes desde el micrófono de la ONU, o al presidente que nos tilda de que somos un movimiento casi delincuencial, que no va a transar ante las presiones de los estudiantes y que al final del día somos maximalistas y queremos todo o nada. El presidente les pide ser parte de la solución y no del problema. ¿El movimiento estudiantil hoy es parte del problema de la educación en Chile? En absoluto. O sea, si hoy día se está discutiendo el problema que existe en la educación en Chile, que es la base de la desigualdad en nuestro país, que todos, yo creo que hay un consenso transversal en que es algo que debemos superar, es precisamente gracias a las movilizaciones de los estudiantes y de otros actores sociales que han salido a la calle últimamente. Ahora, déjame señalar algo muy concreto. Nosotros queremos ser parte de la solución. No estamos aquí solamente para decir esto está mal, esto no me gusta, y por lo tanto no aceptamos tampoco el argumento de los políticos que dicen muchas gracias estudiantes por haber puesto este tema en la palestra, ahora nos toca a nosotros resolverlo. Nosotros tenemos propuestas, las hemos planteado y de hecho vamos a ir el día jueves al Ministerio de Educación a decirle al ministro Beyer por qué los proyectos de ley que ha presentado en el Parlamento no van en función de las demandas estudiantiles y qué es lo que queremos que el Ministerio se refiera en particular sobre nuestras demandas. Gabriel, nos queda muy poco tiempo, pero brevemente, ¿qué sería una reforma tributaria que ustedes los dejaría contentos? ¿Qué porcentaje de impuesto a las empresas? ¿Qué porcentaje de impuesto a las personas? En breve, ¿quién los dejaría satisfechos como reforma tributaria? De partida, acá uno tiene que preguntarse para qué la reforma tributaria. La reforma tributaria tiene que ir en función de financiar una reforma de la educación que fortalezca la educación pública y que fortalezca las universidades del Estado. Nosotros creemos hoy día que eso requiere que quienes hoy día más plata tienen, más paguen. Eso requiere en particular, primero, medidas contra la elusión y la evasión que fueron retiradas del proyecto original. En segundo lugar, un aumento bastante más sustantivo a las empresas que debe alcanzar aproximadamente al 25%. Eso sabemos que se logra de manera progresiva, nosotros no estamos pidiendo de la noche a la mañana, pero creemos que debiera ir en esa dirección. Además, creemos que los tramos de impuestos de segunda categoría se debieran subir para los ingresos más altos. Hoy día nos parece que al descontarse, al hacer un descuento en lo que pagan los tramos más altos, se ha hecho una reforma que es profundamente injusta y regresiva. Por lo tanto, tenemos muchas diferencias de fondo y técnicas que nosotros presentamos en todos los espacios de diálogo posible. En la Comisión de Hacienda del Senado, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, mediante una carta a los 138 diputados, a los 120 diputados, a los 31 senadores y al mismo presidente de la República. Entonces, tenemos propuestas, ojalá que de cara a la discusión de presupuesto, en la cual nosotros esperamos incidir, se nos escuche, porque si no, vamos a tener el mismo escenario que el 2006, en donde se termina tomando acuerdos de espalda a los movimientos sociales, y esto larva Gabriel, un enojo que termina reventando mucho después. Dos cosas súper breves porque voló el tiempo. Uno, ¿no ganaron nada los estudiantes con esta reforma tributaria? Yo creo que hoy día los estudiantes en ningún caso se pueden declarar triunfadores. Si hay un triunfo es el que se estén discutiendo temas de fondo que hace mucho tiempo no se discutían en este país. Pero la reforma en particular yo creo que no es positiva, y más allá de lo rimbombante que puedan ser las palabras de las cadenas nacionales o de las explicaciones que trate de dar la concertación o la alianza, esta es una reforma que no está de acuerdo a las necesidades que hoy día tiene nuestro país. ¿Y valoran al menos que en un gobierno de derecha se le haya subido el impuesto a las empresas? Pero es que se le subió el impuesto a las empresas, bueno, o sea, eso me parece bien.
bien, o sea, se mantuvo, de hecho no es que se mantuvo. Pero tenía que volver al terremoto. 17% y terminó quedándose en 20%. A mí ¿Valoran eso? Me parece que es rescatable, acá, insisto, nosotros no estamos por encontrar todo malo, no somos unos intransigentes como se ha tratado de plantear, pero creemos que no es la reforma que el país necesitaba y en ese sentido vamos a plantear nuestra disconformidad y no se sorprendan quienes hoy día han viabilizado este acuerdo de si en las próximas elecciones municipales y parlamentarias los estudiantes, los jóvenes de este país no les votan, porque la verdad es que tienen poca credibilidad con nosotros. Muchas gracias, Gabriel Boric, presidente de la FECH, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches.